Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes, padres y madres de familia, tutores, y una vez más agradeciendo al cuerpo directivo del colegio el que permita que tengamos este contacto. Hoy vamos a hablar sobre algo a lo que ustedes están enfrentando como papás, como mamás en casa, y es precisamente el trabajo académico, el trabajo escolar de sus hijos. He recibido mucho contacto de algunos de ustedes precisamente preguntándome, bueno, uy, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Por qué mi hijo no quiere trabajar conmigo? ¿Por qué se tarda horrores? ¿Por qué le explico de mil formas y no entiende? Etcétera, etcétera. Entonces, con base en esas necesidades que ustedes me han hecho llegar, bueno, hoy decidí hablar del siguiente tema con ustedes y que es cómo dos autores que son Dills y Epstein bajaron todo este tema de lo que es la programación neurolingüística precisamente para aplicarlos, estos principios, estas técnicas, en lo que es el aprendizaje escolar, ¿va? Fíjense que ellos hablan precisamente de que hay una serie de niveles dentro del aprendizaje que se están dando simultáneamente cuando los niños, los adultos, cuando todos aprendemos, ¿sale? Básicamente ellos hablan de 5 niveles, ¿sale? Este primer nivel sería el de, vamos a ver acá, el de las creencias y los valores. El segundo nivel es la identidad. Tercer nivel, las capacidades. Cuarto nivel, los comportamientos. Y el quinto nivel tiene que ver con todo esto que tiene que ver el entorno, ¿sale? Y vamos a empezar un poquito por las creencias y los valores. Muchos de nosotros, que como luego lo digo yo, ya estamos más maduritos, que somos de, pues no sé, por lo menos 2 generaciones atrás, fuimos educados bajo la creencia de que si tú no estudias, pues como que no la vas a hacer en la vida. Incluso se usaba mucho una frase por parte de nuestros padres y que era, estudia para que seas alguien en la vida. Entonces, ¿cuál era la creencia o los valores que esto llevaba implícito? Literal, si no estudias no vas a ser nadie, ¿sale? Digo, algunos de nosotros nos gusta estudiar, se nos dio a estudiar y pues aquí estamos, ¿no? Con una licenciatura, incluso con posgrados, etcétera, ¿va? Pero muchos chicos, muchos de nuestros contemporáneos, a lo mejor por cuestiones económicas, de dinámica familiar o incluso de otros sentidos, pues a lo mejor no tuvieron esa oportunidad. Actualmente ha cambiado mucho estos valores y creencias por los cuales alguien estudia. Incluso actualmente las grandes empresas ni siquiera les interesa de repente qué estudios tenga la gente a la que contratan, sino en concreto qué sabes hacer, cómo lo haces, ¿sale? ¿Qué tal te desempeñas? Y fíjense que respecto a todo esto es interesante porque en efecto, ¿no? Yo tengo mucho la oportunidad de trabajar con adolescentes, por ejemplo, y les digo, bueno, ¿a qué te quieres dedicar? Cuando ellos llegan aquí porque quieren el famoso estudio vocacional, ¿no? Y sí, ellos regularmente me preguntan, ¿no? Bueno, es que en qué carrera es la que se obtiene más dinero y más rápido y obviamente con menos esfuerzo, ¿no? Esos serían sus valores y creencias, ¿sale? ¿Dónde voy a obtener dinero rápidamente y sin esfuerzo? ¿Ok? Obviamente, si nosotros los confrontamos muchas veces con alguna universidad o con alguna licenciatura específica, ingeniería, que no cumpla con esos requisitos, pues en efecto terminan diciendo, esto no es para mí. No porque no puedan, no porque de verdad no vayan a obtener un resultado a futuro, sino porque no se cumplen como que estas tres creencias, ¿sí? Estos tres eh, requisitos que ellos están poniendo. Incluso, como ustedes saben, bueno, tengo un consultorio en Coacalco, uno acá en Texcoco, y bueno, por acá por Texcoco, un colegio con el que también colaboramos, muy cerca de la zona comercial de Chiconcuac. Precisamente la maestra, la directora de este colegio me decía, fíjate que de repente aquí muchos niños como que vienen y como que hacen, pero realmente no les interesa mucho aprender, porque saben que sus papás, bueno, pues tienen negocios aquí, saben que afortunadamente les va bien, digo, sí, se tienen que esforzar, trabajar, etcétera, pero saben que pues realmente los estudios no son indispensables, ¿no? De sus propios padres han aprendido esta situación donde si tú le echas ganas, si sabes hacer comercio, si sabes moverte, te va a ir bien.
Entonces, obviamente, pues niños que tienen toda la posibilidad de estudiar por cuestiones neurológicas, cognitivas y demás, pues no lo hacen porque, en efecto, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a estudiar? No vale la pena. Muchas veces nosotros actualmente como papás, mmm, a veces tomamos decisiones o llevamos a cabo con nuestros hijos conductas o actitudes que a lo mejor nada más tomamos en cuenta lo inmediato, ¿sale? Pero no vemos luego más allá, ¿sale? No vemos más allá cuáles pueden ser las repercusiones de esas situaciones y el cómo nosotros las estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, nosotros en varias de las pláticas que damos, siempre enfatizamos mucho esta parte de que procura hacer que tu hijo obtenga las cosas a cambio de que sí, de que haya pues algún compromiso, de que él tenga que hacer algo a cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, repito, precisamente porque estas creencias y valores han cambiado mucho en el tiempo, los papás actualmente como que creemos que nuestros hijos no deben de sufrir, no deben de pasársela mal, entonces los hemos enseñado sin, ahora sí que sin querer queriendo, a esta parte de que tú puedes obtener lo que quieras sin esforzarte. Y por eso cuando muchas veces una colegio, una maestra o ahorita bajo esta pandemia ustedes les quieren hacer trabajar, pues sí, como que de repente los niños dicen, ¿y para qué? Si por otro lado me has dicho que yo no tengo que esforzarme, que yo me merezco todo y principalmente a cambio de nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta experiencia y en este nivel precisamente del aprendizaje, como dirían Epstein y Dills, nos puede ayudar a empezar a reflexionar acerca de eso que estamos enseñando a nuestros hijos, ¿sale? Esos valores y esas creencias que ahorita vemos reflejados en que, pues a lo mejor no le echan ganas a la escuela, no se esfuerzan, es que es mucho, es que para qué me va a servir, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena oportunidad para tomar conciencia y decir, en efecto, de todo el cómo estoy educando a mis hijos, ¿qué voy a tener que empezar a modificar? ¿Sale? Que voy a tener que empezar a enseñarles de que pues la vida, como yo siempre lo digo, no es una tragedia, pero pues tiene sus piedritas en el camino, ¿verdad? Y esto requiere pues sí que seamos congruentes y nos esforcemos, nos estructuremos y llevemos a cabo las situaciones. Entonces, en este primer nivel, repito, las creencias y los valores, muchas veces ahorita ustedes se van a encontrar con que sus hijos no quieren trabajar porque pues como que para qué, ¿no? Si pues incluso tú muchas veces me dijiste eso es de la escuela, nada más aquí haces la tarea y se acabó, y ahorita los niños dicen pues yo no me quiero esforzar. Entonces, chequemos qué podemos empezar a modificar. Y recuerden, siempre los cambios van a generar una cierta resistencia, ¿no? Entonces, si yo ahorita de repente, en efecto, les digo a mis hijos, ¿qué creen? Pues perdón, estaba yo equivocado respecto a esta situación que manejaba, pero sí van a tener que esforzarse más, y vas a tener que cumplir con esto, trabajar en el horario que acordamos, etcétera. Pues obviamente los niños van a tratar de manejar la situación y decir, pero ¿por qué? Mira cómo sufro, mira qué mal me siento, etcétera. Pero repito que, como lo decíamos desde el video anterior, ¿no? Que esta pandemia nos deje aprendizajes, nos deje desarrollo, no todo tiene que ser malo, ¿ok? Bueno, segundo nivel de aprendizaje, desde la programación neurolingüística aplicada a la educación, identidad. La identidad tendría que ver con el quién, así como los valores y las creencias tienen que ver con el por qué, ¿sale? Aquí nosotros veríamos sobre todo quién. Eh, Yo he comentado en algunas ocasiones que sobre todo nosotros como adultos y los que éramos más de un hijo, que éramos dos, tres, cuatro hijos, como que nos va a ser más fácil identificar que cada uno de nosotros como que tenía un rol asignado. Así había el hermano latoso, había el hermano, pues no sé, listo, que aprendía muy rápido, había el hermano que, pues era más tranquilo, había el hermano que a lo mejor era más peleonero, o sea, cada uno de nosotros como que recibimos un rol. Algunas ocasiones que coincidía con nuestra personalidad y en algunas otras ocasiones no necesariamente, ¿sale? Pero, ¿por qué esto es importante, no? Porque tiene que ver con la identidad, ¿sale? Regularmente, cuando los niños empiezan a desarrollar el juego simbólico, ¿sale? Por ahí de los 2 años, alrededor de esta edad, nosotros vemos que los niños en efecto empiezan a imitar nuestras actitudes como doctores, como maestros, no sé, como cocineros, etcétera.
Y obviamente vemos que muchas veces en efecto la imitación va a de verdad adquirir la identidad de esas, en este caso, profesiones u oficios, ¿no? Bueno, cuando nosotros en efecto empezamos como que a etiquetar la mayoría de las veces, incluso sin darnos cuenta, a cada uno de nuestros hijos, muchas veces vamos a ver que ahorita enfrentarnos a estos problemas de trabajo escolar en la casa van a obedecer a esta identidad, ¿sale? Por ejemplo, yo tengo pues cada vez más presente el que muchos papás actualmente los niños están inquietos, los niños brincan, los niños no siguen instrucciones y los papás dicen, pues es que son niños, o sea, son niños, ¿no? Y yo siempre digo, sí, pero también hay que educarlos, también hay que ayudarlos a que ellos entiendan que hay un momento, hay un lugar, etcétera, etcétera. Entonces, si uno de mis hijos o algunos de mis hijos o todos mis hijos, yo les he dejado esta identidad, como eres niño, automáticamente eres inquieto, automáticamente no obedeces, automáticamente prefieres jugar que estudiar, etcétera, pues en efecto, ahorita que yo le diga, ven, siéntate, deja los juguetes y vamos a ponernos a trabajar, pues claro que se va a voltear y me va a decir, pero es que soy un niño, o sea, tengo necesidad de jugar, ¿sale? Ahora, va a haber niños que, aparte de que les decimos que son niños, pues sí, a veces los papás en nuestra frustración, nuestra desesperación, desde que antes de toda esta pandemia, cuando teníamos que hacer alguna tarea con ellos y demás, nos enfrentamos a este tipo de situaciones donde el niño, ay, es que no entiendes, ¿sale? Pues que estás tonto. Y de verdad, yo sé que los papás a veces ni siquiera tomamos conciencia de este tipo de adjetivos que le estamos dejando a nuestros hijos, pero a final de cuentas el inconsciente de ellos ahí va sumando, va sumando, va sumando, va sumando, y llega el momento en que en efecto este inconsciente dice, cuando tiene el niño que ponerse a estudiar y comprender algo, pues es que soy tonto, ¿no? Pues es que no ves que no entiendo, ¿sale? Y obedece entonces a esa identidad que nosotros hemos creado en ellos, ¿no? Parece que no, y de verdad yo sé que esto sonaría del siglo pasado, pero todavía tenemos familias donde consciente, repito, inconscientemente le mandamos, por ejemplo, el mensaje a las hijas, ¿no? Ay, mi amor, qué bueno que estás bonita, ¿no? Porque casi casi lo importante para ti va a ser que te consigas un buen marido, que te mantenga, que te atienda y que te dé todo, ¿no? Entonces, pues en efecto, la identidad que yo le estoy formando a esta niña es, pues no te preocupes por aprender, no tienes necesidad, ¿sale? Y esa es la identidad que, repito, va a reproducir, que va a reflejar, ¿no? Entonces, nuevamente, en este segundo nivel, algo que nosotros como papás tendríamos que empezar a analizar es, ¿qué identidad he puesto en cada uno de mis hijos? ¿Sale? Digo, en lo personal, yo, como muchos de ustedes saben, porque lo he platicado en las charlas, yo tengo 3 hermanas mayores, soy el único hombre, soy el más chico, y diría mamá, mi mamá, tú estás loco. Esa es la identidad que a mí me dieron. Y pues de alguna u otra manera, para bien o para mal, sí checa con mi personalidad, ¿no? Entonces, de repente mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de en efecto, funcionar en las escuelas, siempre fue diferente, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, había cosas que me gustaba hacer en la escuela, había cosas en las que me gustaba participar, etcétera, etcétera, a diferencia de mis hermanas, que eran mucho más tranquilas, etcétera. Entonces, sí llegaba el momento en que mi mamá, es que tú estás loco, ¿no? Y es que tú estás loco, ¿no? Y obviamente, bueno, repito, coincide con mi personalidad y pues sí llega el momento en que mi mamá dice, pues en efecto, no sé qué hacer con este loco, ¿no? Y bueno, mi madre desencarnó, se fue de este mundo con esa situación, no sé qué hacer con este loco, ¿no? Pero repito, son esas identidades que muchas veces los papás depositamos en nuestros hijos y que, insisto, nuevamente, en esta situación que estamos viviendo nos va a ayudar, dado que nosotros ahora estamos de tiempo completo con ellos haciendo las actividades escolares, nos va a ayudar a también tomar conciencia. A ver, cuando yo le digo a mi hijo, haz esto o haz aquello dentro de lo que son las actividades de la escuela, ¿qué dice él? ¿Qué palabras utiliza? Por ejemplo, hay niños que en automático dicen, es que no sé, ¿no? Y en efecto, ¿por qué? Porque nosotros les hemos dicho, es que no aprendes nada, es que no sabes nada. Entonces el niño, oye esto, pues no sé, no sé. El otro día una de mis compañeras que trabaja con una chiquita aquí en el grupo de apoyo psicopedagógico, es una niña que tuvo que picar piedra para adquirir la leptoescritura, por allá había algunas habilidades cognitivas que tenían problema, las estimulamos y la niña empieza a avanzar, ¿no?
Pero sí es bien interesante que, bueno, para motivarle, que la niña no se le hiciera pesado, etcétera, de repente con mi compañera de que, a ver, tú lees este renglón, yo leo el siguiente, tú lees este renglón, etcétera, para que la niña no se frustrara y no sintiera tan pesado esto de la lectura, ¿no? Obviamente se sugirió con los papás más o menos el mismo procedimiento, pero sabemos que los papás tienen muchas cosas que hacer, entonces muchas veces era mejor yo papá te leo 3 renglones y tú lee uno, ¿no? Para avanzar más rápido, ¿no? Entonces, hace poco, en estas semanas, me decía mi compañera, ¿no? Que precisamente agarra y le dice, no, mi amor, ¿ahora qué crees? Ahora tú vas a leer 3 renglones, yo leo uno, etcétera, ¿no? Y sí, que se volteaba la niña y le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no me lees más, no? Y mi compañera le decía, porque tú ya lees muy padre, ya eres muy capaz, y mira, para que entiendas, y vas a ver qué bonito es descubrir lo que dice ahí, etcétera, ¿no? Y la niña se quedaba así como que pero pues acuérdate que a mí me cuesta trabajo, ¿no? Y mi compañero obviamente remarcaba esa identidad que ya le habían dado. A ver, no, ya no te cuesta trabajo, ya lo logras hacer y lo haces bastante bien, ¿sale? Entonces, tenemos que ayudar, repito, identificar qué frases, qué palabras usan nuestros niños y con base en eso decir, a lo mejor yo papá, yo mamá o ambos sin querer hemos dado esta identidad a los niños. Bueno, vamos a empezar a modificar. Acuérdense, aquí la parte importante es que todo tiene una solución. ¿Ok? Tercer nivel. El tercer nivel vamos a hablar de las capacidades. Fíjense que estos autores, tanto Dix como Epstein, ellos dicen la verdadera igualdad de oportunidades en la educación es a nivel neurológico. ¿Va? Ellos llegan, bueno, hacen toda una serie de investigaciones, por ejemplo, crearon un centro educativo, bueno, así como que de excelencia, las mejores instalaciones, lo más bonito, lo más práctico, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte, bueno, ellos hacían esta investigación en muchos otros centros educativos, ¿no? Y de repente ellos decían, ¿por qué resulta que en el Jacalón, que está en tal ciudad, etcétera, etcétera, con, pues no sé, con una temperatura altísima, donde los niños están cocinando ahí entre las láminas del salón, porque ni siquiera de concreto, etcétera, etcétera, con niños que a lo mejor pues viven en condiciones de alimentación muy bajas, en fin, ¿por qué resulta que hay niños que sobresalen? Y en nuestra escuela que nosotros hicimos, bien bonita, con aire acondicionado, las mejores condiciones de alimentación y todo, porque resulta que hay niños que pues en efecto se les dificulta, ¿va? Y obviamente ellos dicen, nosotros aprendemos básicamente a través de lo que reciben nuestros canales sensoriales y a través de lo que hacemos, del movimiento que ejecutamos, ¿sale? Y en efecto, muchas veces, cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar estos temas con los maestros de los colegios, precisamente enfatizamos, ¿no? A ver, de entrada a nivel sensorial, el niño ve bien y básicamente el niño escucha bien, ¿sale? Tiene una buena sensibilidad, ¿sale? En cuanto a la parte táctil de las manos, etcétera. Y desde ahí tenemos que empezar a revisar, ¿sale? Ahora, ya que vemos que si siente bien, es decir, ve bien, escucha bien, etcétera, bueno, ¿y cómo procesa esa información su cerebro? Tiene problemas a nivel perceptual, auditivo, visual, etcétera, porque muchas veces vamos a ver eso, ¿no? Niños que, por ejemplo, les dicto, por ejemplo, cuando están adquiriendo la lectoescritura, incluso en grados ya más avanzados, yo les dicto y resulta que pues ellos escriben quién sabe qué cosa, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque al su cerebro interpretar los sonidos que yo estoy emitiendo, no tiene como que esa afinación, por así decirlo, para traducir adecuadamente y entonces el niño de repente va a escribir una letra por otra. ¿Sale? Yo muchas veces cuando llegan los padres aquí con nosotros, precisamente porque el niño está presentando dificultades en la escuela, una de las preguntas que regularmente les hago es esa, ¿no? Si yo a tu hijo le pongo a hacer un dictado, si yo le pongo a hacer una copia, o si le pongo a hacer una escritura espontánea, es decir, invéntate un cuento, ¿en cuál de las tres le va mejor? ¿Sale? Y sí, hay papás que me dicen, es que no entiendo por qué lo pongo a copiar y copia bien. Y cuando yo le dicto, bueno, no da una. O al revés, hay niños que en el dictado salen excelente, pero cuando les ponemos a hacer copiado, bueno, así como que pues todo invierten, todo escriben feo, etcétera, ¿no? Entonces, esto tendría que ver con este nivel del aprendizaje, con las capacidades, ¿sale? Entonces, sí tendríamos que, a lo mejor nosotros como papás ahorita sensibilizarnos a esta situación. Yo sé que para ningún padre de familia es grato el poder ver y más aún reconocer y aceptar que a lo mejor mi hijo no tiene todas las habilidades cognitivas que debiera tener para poder aprender sin mayor esfuerzo,
¿sale? Alguna de estas habilidades, que repito también dependiendo de qué autores consultemos y demás, pero por ejemplo Liliana Morenza resumía diciendo atención, percepción, visual, auditiva, etcétera, atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. Ella hablaba básicamente de estas 5 habilidades cognitivas que todos los niños deben de tener bien, bueno, y los adultos, para poder aprender sin mayor esfuerzo, sin que les salga muy caro. ¿Sale? Yo siempre agrego a esto psicomotricidad porque para mí, repito, también como para Dilsey Epstein, el movimiento es muy importante. Y por ejemplo, hay niños que están muy bien de percepción visual, pero la coordinación motriz fina no se les da. Entonces, quieren escribir bonito, quieren escribir en el renglón, pero pareciera ser que esta mano no obedece y entonces borran y borran y borran y borran y es que mira, me queda chueco y es que no me sale. Es decir, se dan cuenta de sus errores, ¿sale? Pero no los pueden corregir al 100%. ¿Por qué? Porque les falta esa habilidad. Algunos niños, hablando de este ejemplo, pues escriben mal, se comen letras, etcétera, y ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque su problema no es motor, sino a nivel de percepción visual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte de las capacidades, repito, Dilsey Epstein dicen, si todos arrancáramos de un mismo nivel de habilidades cognitivas, eso de verdad sería la equidad educativa, ¿sale? Sin importar, digo, es, influye pero no es determinante, dirían ellos, el lugar, el espacio, las condiciones, etcétera, ¿no? ¿Sale? Pero lo verdaderamente importante es cómo están las capacidades de mis hijos, ya habiendo sido estimuladas y todo, yo por eso hablo de habilidades cognitivas. ¿Cómo están esas habilidades cognitivas? ¿Sale? Por ejemplo, algunos de nuestros hijos sí tienen problemas de memoria, ¿va? Y entonces, ¿qué sucede? A lo mejor hoy hablo con ellos, les explico algo, lo entienden, lo procesan, hasta me hacen ejercicios, pero resulta que a las 2 horas ya se les olvidó. Nosotros muchas veces tenemos que revisar qué está pasando con la memoria de este niño, ¿sale? De verdad es una cuestión de guardar la información, porque hay niños que a las otras 2 horas me dicen, por cierto, lo que me preguntaste hace rato y que hasta te enojaste es esto. Y uno dice, oye, ¿para qué me lo contestas? Te lo pregunté hace 2 horas. Y a veces eso a nosotros nos puede indicar que, repito, la información estaba ya dentro, pero a lo mejor el problema del niño a nivel de memoria es en cuanto a recuperar esa información cuando él la necesita, ¿sale? Entonces, sí, repito, ahorita como papás nos vamos a dar cuenta que a algunos niños les dictamos y no escriben bien, o algunos niños copian y no copian bien, o a algunos niños en efecto se les explica cómo realizar un reto matemático, por ejemplo, y pues se los explicamos de una manera, de otra, etcétera, y vamos a ver que definitivamente pues no hay esa comprensión de la situación, ¿verdad? Entonces, sí nos puede servir como referencia si tenemos otros hijos o ver cómo es el funcionamiento de los demás compañeros del salón para ver en ese sentido como la referencia para evaluar a mi hijo, ¿sí? Y aunque repito, todos somos diferentes, todos aprendemos de manera diferente, estos 5 niveles de los que hablan Dilsey Epstein nos ayudan como que a ver, si mi hijo le está costando trabajo algo, tratar de ubicarlo en cuál de los niveles para que obviamente dar la ayuda necesaria. Y repito, si ahorita yo como papá lo estoy viviendo, entender que si mi hijo tiene un problema de capacidades, así lo sangre, y perdón la expresión, porque vemos en internet que, bueno, los niveles de violencia de los padres hacia los hijos con esta pandemia se han disparado brutalmente. La violencia hacia los niños se ha disparado, pero desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque entre otras cosas eso, si yo padre de familia pues no intervenía mucho en la educación académica de mi hijo y ahorita veo que le cuesta trabajo y no tengo la información para entender por qué no lo hace, me quedo con la sensación de que simple y sencillamente no lo hace porque no quiere, ¿sale? Porque no quiere, ¿va? Y entonces por eso exploto, lo agredo, tanto verbalmente como físicamente, y de verdad eso no va a ayudar a que el cerebro del niño funcione mejor, ¿ok? Entonces, sí tomar en cuenta, papás, a ver, ya vi esto, ya le moví aquí, ya le insistí acá, ya le corregí acá, el niño sigue cometiendo el mismo tipo de errores. Yo a muchos papás actualmente bajo esta pandemia les digo, a ver, si es que el niño trabaje, si es que lo haga lo mejor que pueda, lo más rápido que pueda, pero también no lo sometas a un estrés innecesario y que muchas veces al contrario va a hacer que esa capacidad del niño menos funcione, ¿sale? Haz que cumpla y acabaste, la letra te quedó chueca, fea, ¿qué crees? Ya acabamos, cierra el cuaderno, vámonos a jugar.
¿Sale, papás? Entonces, tratar de entender, ya que pase la pandemia, etcétera, etcétera, ya veremos, bueno, buscar el apoyo psicopedagógico adecuado para que mi hijo, dependiendo del grado en el que esté, bueno, todos los que le faltan, en efecto, ya con una terapia se desarrolle esa habilidad y el niño pueda funcionar sin ningún problema. Y en una siguiente pandemia, esperemos que no, y si a mi papá me toca trabajar con él, pues bueno, ya no haya mayor problema, sea un niño bastante independiente en su aprendizaje y su trabajo académico. ¿Sale, papás? Entonces, tomar en cuenta, ¿mi hijo puede tener alguna problemática en ese sentido? Sí. En muchas pláticas yo les he comentado a ustedes que, por ejemplo, yo en lo personal a mí me choca escribir porque en efecto yo tengo una bronca motora de disociación de la muñeca, ¿sale? Entonces ni siquiera tomo bien el lápiz, me choca escribir, me cansa escribir, etcétera. Me fascina hablar, eso sí, no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero sí el trabajo, era yo de los niños que odiaba trabajar, ¿no? Yo muchas veces pactaba con los maestros, mejor yo expongo, o qué cree, yo participo en esto, etcétera, pero en efecto los trabajos, ay, así como que, pues no. Digo, obviamente a mí el bachillerato no me tocó tener computadora, todavía cargaba yo mi máquina de escribir en la universidad, no se diga, ¿no? Pero ahorita con las computadoras yo digo, mira, se acabó mi problema, no porque ya tenga la habilidad, sino porque pues precisamente por el uso de la computadora, pues ya no afecta, ¿sale? Entonces, entender que a veces esto pasa con los niños que en su momento tuvimos un problema, no fuimos atendidos y obviamente digo, hay una manera de compensarla, pero lo ideal sería corregirla si es posible esa situación de capacidades, ¿sale, papás? Entonces, mucho ojo, ¿no? Vamos a ver que el siguiente nivel de aprendizaje es precisamente los comportamientos, ¿sale? Comportamientos. Eh, por ahí platicaba yo también en otras ocasiones que a veces tenemos, precisamente regresándome a esta situación de las creencias y valores, tenemos algunos de ellos que no son precisamente correctos. Estos autores de los que he venido hablando, Dils y Epstein, fíjense que tienen una frase que me fascina. El aprendizaje no está en relación directa con el esfuerzo. ¿Cómo ven? Bien interesante, ¿no? El aprendizaje no está en relación directa con el esfuerzo. Sin embargo, a nosotros siempre nos enseñaron al revés. ¿Quieres aprender? ¿Quieres ser un buen estudiante? Entonces tienes que machetearle, ¿sale? Y si estudias 20 horas al día, no, hombre, vas a ser excelente. Estos autores dicen, no, no, eso es una mentira. Una persona que tiene que estudiar mucho para aprender, ¿sale? Más bien está teniendo problemas con su estrategia, con su estilo de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, yo, Gustavo, cuando tengo que preparar algún tema, cuando estoy estudiando algo, soy mucho de reconocer cuando mi cerebro dice, a ver, espérate, ya no cabe más información, la tienes ahí toda hecha bolas, ¿no? Entonces yo estoy leyendo un libro, etcétera, de repente en efecto detecto que ya no estoy procesando la información y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Yo regularmente me levanto de la silla, me levanto de mi lugar, empiezo a caminar, empiezo a platicar como si tuviera a los autores enfrente, pues en ocasiones discuto con ellos, no estoy de acuerdo con esto sí, y es mi manera como de empezar a acomodar la información, es mi manera que yo tengo precisamente de aprender, ¿sale? Por ejemplo, si yo quiero memorizar algo, así tal cual a mí me cuesta mucho trabajo, a mí Gustavo. Hay niños que, bueno, nos enseñaron en la primaria que va a haber examen y va a haber examen era apréndete todo de memoria para que saques 10 en el examen y aunque al tercer día ya no sepas nada, ¿sale? A mí siempre me costó mucho trabajo eso, ¿no? Como que memorizar. Sin embargo, cuando yo de verdad entendí algo, ya para que se me olvidara estaba cañón, ¿no? Digo, hasta la fecha sé cómo hacer una raíz cuadrada, tengo mucha información acá que nunca uso, pero que ahí está porque aprendí y entendí cómo se hacía, ¿ok? Ese es mi estilo de aprendizaje, ¿sale? Pero obviamente, por ejemplo, de mis dos hijas, cada una tiene su estilo. Mi error sería el pensar que el mío es el bueno y que yo sometiera a ellas a que tienen que estudiar como yo estudio. Siéntense, lean cuando se sientan saturadas, párense, caminen, platiquen, discutan y van a ver que van a aprender. No, cada una de ellas tiene su propio estilo, ¿sale? Una hace más mapitas mentales, etcétera, etcétera. La otra en efecto es más de estar procesando la información directamente, en fin, cada una tiene su estilo.
Aquí, ¿cuál es el problema? Muchos de nuestros niños, en efecto, no tienen, no saben cuál es su estilo de aprendizaje. ¿Y por qué no lo saben? Porque como que también nosotros no hemos ayudado a que ellos entiendan qué es esto. Yo sé que ahorita que les estoy dando esta información, muchos de ustedes dicen, pues espérate, ni yo sé cuál es mi estilo, pues cómo le voy a ayudar a que mi hijo identifique cuál es el suyo, ¿no? Y sí, muchas veces también tenemos que reconocer que los maestros, aunque se preparan, aunque toman sus cursos, aunque se forman, a veces también carecen de esta información porque no es información que fluya muy regularmente, ¿sale? Entonces sí, yo me he encontrado con maestros que, a ver, es que tienen que estudiar así, a ver, es que tienen que estudiar de tal forma o con tal proceso, ¿no? Por ejemplo, hay niños a los que les sale re bien hacer mapas conceptuales y les sirve, y qué bueno. Pero repito, hay otros niños que dicen, a mí no me pongas a hacer mapas conceptuales porque me canso, me choca y de todas maneras no me sirve de nada. Y en efecto, no les va a servir de nada. Yo sé que como colegio tenemos que enseñar a nuestros alumnos precisamente varios de estas formas como procedimiento. Pero la parte padre sería que sí llegara un momento, ¿sale? En el que nosotros le pudiéramos hacer al niño, a ver, ya leíste este tema, ¿sale? Ya tienes la información de este tema, ahora en efecto, plásmamela como tú desees. Y si un niño me lo hace a través de un dibujo, algún niño a través de una maqueta, algún otro niño a través de, no sé, un cuadro sinóptico, o sea, está perfecto. Ahí yo estaría ayudando a que en efecto cada niño se vaya dando cuenta que se le facilita más. Yo sé que de entrada ahorita ustedes padres han de decir, no, pues mi hijo va a decir algún dibujo, es más fácil. No se crean, no se crean, de verdad, yo hay niños que tenemos aquí en terapia que le decimos, o sea, es un dibujo, no, o sea, es que yo dibujos no se me da, prefiero hacer esto, ah, perfecto, hijo, eso te acomoda adelante, ¿no? Repito, si hay ocasiones en las que si la tarea específicamente dice hay que hacerlo de esta forma, pues hay que ayudar a que el niño lo procese, lo entienda y vaya viendo cuál pudiera ser esa utilidad, ¿sale? Pero sí también del otro lado, maestros, padres de familia, entender que, repito, cada uno de nosotros tenemos un estilo para aprender y que ahí es donde se cumple esta frase que les decía al principio. Si yo soy alguien que conozco mi estilo de aprendizaje, ¿qué creen? No me sale caro aprender. No me lleva mucho tiempo, no me requiere mucho esfuerzo y con estos dos simples criterios se romperían mucho aquello que a muchos de nosotros nos enseñaron, ¿sale? Es que tienes que estar estudiando y tienes que estar estudiando 2 horas porque si no, mira que, a ver, cada uno de nosotros va a ser diferente. Yo no dudo que va a haber el niño que conoce su estilo de aprendizaje, no le sale caro, pero aún así le fascina estar 2 horas encerrado estudiando y leyendo y haciendo esto. ¡Qué bueno! Pero también va a haber los niños que dicen, ay, 5 minutos y ya acabé, y de verdad le preguntamos, le hacemos que nos ponga ejemplos y procesó bastante bien la información. Entonces, sí tenemos que como que entender esta parte, respetar esta parte, y repito, esto tiene que ver con toda esta parte de los comportamientos, las conductas, cómo aprende cada uno de nuestros hijos, ¿sale? Y que repito, ahorita dada la pandemia y que estamos viviendo todo esto con ellos, como que no querer encajonar a que todos mis hijos tienen que trabajar igual, en el mismo momento, etcétera, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es muy común que los papás, sobre todo los papás de adolescentes, me cuestionan aquí en terapia, ¿no? Me dicen muchos papás, por favor, dígale al chavo, dígale a la chava que cuando se ponga a estudiar, apague la televisión o apague la música y que se ponga a estudiar, ¿no? Regularmente cuando los papás me dicen eso, yo les comento, a ver, ¿cómo va el chavo en la escuela? ¿Cómo le van los exámenes? No, pues bien, o sea, no tiene problema, ¿no? Entonces, ¿para qué le pide que pague la televisión? Muchos de estos chavos que pues a nosotros, a algunos se nos haría ilógico que estén estudiando con la televisión prendida, resulta que estos chavos les apagan la televisión y ¿qué crees? Se pierden. A veces la televisión en efecto está hablando, ni saben qué programa está, ni saben qué está pasando, pero ellos necesitan como de esa cortina de sonido para no distraerse en efecto con otras cosas, ¿va? Entonces, yo no estoy diciendo que precisamente sea un buen hábito,
Pero si a ellos les funciona, adelante. Esa es la parte importante. Que cada uno de nosotros, como que dentro de lo posible, de las reglas que hay y demás, podamos empezar a entender esto, ¿sí? Va a llegar el día de mañana, ¿sale? Es algo que también yo me encuentro mucho ya con adultos que están en el campo laboral, etcétera, y que caemos en esta misma situación, ¿no? Es que el jefe quiere que a fuerzas yo haga esto así, así, cuando yo ya le demostré de 20 formas que si lo hacemos de esto, pues es mucho más rápido, ¿va? Es mucho más eficiente, sale mejor. Y yo regularmente le digo a estas personas, ¿por qué no mejor hablas con tu jefe y le dices, a ver, lo importante es que yo te entregue el reporte? ¿Tú quieres esto, esto, esto? Ok, ¿sale? Si yo lo hago a tu manera o si yo lo hago a mi manera, a ver, que no sea lo importante. Lo importante es que yo te estoy entregando la información y lo que tú me estás pidiendo, ¿sale? Entonces, es entender esto. Muchas empresas están invirtiendo mucha lana en ese sentido, el verdaderamente que sus trabajadores aprendan a reconocer cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son esos comportamientos que a ellos les funcionan, porque obviamente así que creen se dispara la productividad. Sin embargo, si a mí me pones a trabajar de una manera que no va con mi estilo, pues sí, ¿no? Me choca el trabajo, detesto hacer ciertas cosas, etcétera. ¿Va? Entonces tomémoslo muy en cuenta, papás, ahorita que estamos en esta situación, y a lo mejor vamos a encontrar ahí cosas interesantes, que alguno de nuestros hijos que se queja de la tarea, del trabajo, etcétera, cuando dejamos que como que él vaya eligiendo cómo hacerlo, repito, dentro de las reglas posibles, pues vamos a ver que a lo mejor ese nivel es el que no estaba funcionando en el niño, el de los comportamientos, y de repente va a ser su tarea sin mayor problema. ¿Sale, papás? Y por último, el último nivel que vamos a revisar es precisamente el del entorno. Aunque Dills y Epstein no le dan precisamente una importancia muy decisiva a esto, digo, no deja de tenerse que tomar en cuenta, ¿no? Yo hace rato les comentaba, precisamente, va a haber chicos que aunque estén estudiando en condiciones de verdad muy desfavorables, digo, ahorita gracias a internet hemos visto niños que pues en lo que su mamá vende chicles en la noche, ellos están sentados en una escalera haciendo la tarea. Digo, esa escena que se hizo muy famosa de un niño que como no tenía luz en su casa se salió abajo de un poste a hacer la tarea, etcétera, etcétera. Y ahí, repito, uno se cuestiona, entonces ¿es importante el entorno o no es importante? ¿Sale? Y yo vuelvo a esta parte de qué tan caro nos puede salir, ¿sale? Dependiendo del estilo de cada uno de nosotros, ¿va? Yo, por ejemplo, muchos de ustedes lo saben, soy miope y soy miope a 2 minutos de quedarme ciego, ¿no? Tengo muchísimo aumento. Y a esto le tengo que agregar que pues ya no soy precisamente un chamaco, ¿no? Entonces también ya tengo esta contrariedad de que bueno, si me pongo los lentes de contacto para ver bien de lejos, porque pues soy miope, pues padrísimo, pero cuando quiero leer de cerca así como que qué onda, pues ya sabemos que cuesta trabajo enfocar, ¿no? Y además de todo esto, pues para mí si hay una buena luz, digo, más que me fascina leer, pues definitivamente como que es esencial, ¿sale? Ese sería mi entorno, traer mis lentes, ¿sale? Que haya una buena luz, y bueno, esto a mí me va a ayudar bastante a poder dedicarme a mi aprendizaje, ¿sale? Pero de repente vamos a ver, así como hace rato yo hablaba de los comportamientos y que hay chicos o habemos adultos que no conocemos nuestro estilo de aprendizaje, a veces nos cuesta el de verdad voltear a ver a nuestro alrededor y decir, a ver, ¿qué está favoreciendo o qué no está favoreciendo que yo aprenda? A veces ni siquiera nos detenemos a esto, no tomamos conciencia, ¿sale? Por ejemplo, los niños que vienen a terapia con nosotros, cuando los ponemos a trabajar ya en mesa, regularmente les damos bancos para trabajar, no sillas. Y hay papás que nos dicen, pero pues, ¿por qué no? Si es más incómodo. Yo les digo, porque ¿qué crees? Un banco hace que el niño se tenga que sentar mejor. Fíjense, algo tan sencillo, ¿sale? Les ponemos sillas y ¿qué pasa con los niños? Se desparraman todos, ¿no? Y cuando yo tengo una mala postura, ¿sale? Una mala postura, obviamente gasta más energía, hace que yo me canse más rápido, y entonces, ¿qué creen? Mi tiempo de atención, de concentración para una actividad va a ser mucho menor, ¿sale? Sin embargo, si estoy sentado adecuadamente, o me oxigeno mucho mejor, me canso menos, etcétera, y entonces el tiempo que voy a poder poner atención en una actividad va a ser mucho mayor.
algo tan sencillo nos ayuda a lograrlo, el sentarlos en un banco o en una silla. ¿Sale? Ahora, sí, hay niños que traen muy malos hábitos para sentarse. Digo, como buenos niños nos sentamos en un pie o hay niños que se hincan, etcétera. Entonces nosotros estamos siempre con los niños precisamente, más cuando llegan de nuevos con nosotros a terapia, siempre estamos insistiendo, siéntate bien, siéntate derechito, etcétera, ¿no? A ver, fíjate, así te da bien la luz, ¿sale? O a ver, quieres, te agachas sobre el cuaderno. A veces son niños que no es porque no vean bien, sino porque ellos mismos, como se ponen, tapan la luz y obviamente no ven. Entonces, más se acercan y esto se convierte en un círculo vicioso, ¿sale? Entonces, todo ese tipo de detalles. Hay niños a los que sí les afecta el que haya una televisión, un radio prendido, pero repito, muchas veces ni siquiera ellos se dan cuenta de que esto les afecta, de que esto hace que ellos se distraigan, ¿sale? A veces según ellos están trabajando y pues ya están cantando la canción de radio o la muletilla del programa de televisión y pues pues obviamente pues ya ni están escribiendo, ¿no? Pero de verdad no se dan cuenta. Entonces, ahorita repito que nosotros como adultos, como padres de familia, estamos ahí al pie del cañón haciendo con ellos todas las actividades académicas que corresponden a su grado escolar, pues vamos a poder detectar ese tipo de cosas también, ¿no? A ver, ahorita el niño no se apura, pero ¿tendrá algo que ver el entorno para que él no se apure? ¿Sí me explico? Repito, desde la iluminación, el cómo se sienta, qué sonidos hay, hasta la hora del día. De verdad, puede sonar absurdo, pero hay gente, ¿sí? Yo por ejemplo también, yo les digo, yo nunca fui de esos que estudian en la noche. Yo la verdad llego, me pongo a estudiar en la noche y me quedo dormido a los 3 minutos, ¿sale? Yo sin embargo me gusta mucho más madrugar. ¿Sale? A veces, si yo sé que tengo que leer algo importante, etcétera, etcétera, yo prefiero dormirme temprano, no sé, 9 10 de la noche, y a veces, no sé, 3 4 de la mañana, pongo mi despertador, me levanto, y a esa hora a mí me gusta mucho más estudiar, ¿sale? Me gusta ese entorno más fresco, que no hace tanto calor, que en efecto hay menos ruido, etcétera, etcétera, y bueno, para mí como que son condiciones ideales. Obviamente pongo mucha luz, porque repito, por las características de mi visión, que no es muy buena, pues a mí eso me hace que me esfuerce. Entonces, si ilumino bien, bueno, me sale más barato todo este aprendizaje. Entonces, hablando del entorno, tendríamos que empezar a revisar esas cosas en nuestros hijos, ¿sale? Realmente, ¿cómo podemos ayudar a que sea un entorno más amable? ¿Sale? Por ejemplo, ahorita yo sé que muchos de ustedes tienen hijos de diferentes edades y por lo tanto diferentes grados escolares, diferentes actividades que tienen que realizar. Y sí, yo sé que de repente ustedes se vuelven locos, así como que, ay, le explico a y este me está gritando y ta, ta, ta. Y a veces yo les digo a los papás, a ver, hablando del entorno, también tú busca facilitártelo. Yo sé que los colegios están poniendo ciertos horarios para ciertas actividades, pero dentro de lo posible sí trata de poner a cada quien en su esquina y decir, a ver, espérame tantito con esta actividad, no grites porque pues también a lo mejor lo distraes, etcétera. A ver, ¿cómo puedo arreglar este entorno para que sea más funcional para todos? Que ellos estén más tranquilos, que aprovechen, repito, más su aprendizaje, pero que también yo papá, yo mamá no me desgaste, ¿sale? No me desgaste más de lo necesario. ¿Así quedamos? ¿Va? Ahora, para cerrar, ya que vimos todos estos niveles, desde las creencias y valores, la identidad, obviamente esta otra parte de los comportamientos, toda esta parte de las capacidades y finalmente todo lo que es el entorno, de verdad estos 5 niveles son todos igual de importantes de alguna u otra forma para ver por qué el niño aprende o no aprende. La idea de este video finalmente es esa, que ustedes tengan más información, papás, que no se sientan frustrados por falta de información y que no entiendan por qué a sus hijos se les está dificultando el realizar ciertas actividades. Yo sí creo en algo, mientras más nos divertimos aprendiendo, mientras mejor nos la pasamos aprendiendo, definitivamente nos va a salir, repito, más barato y obviamente por las mismas situaciones que genera el cerebro, por el estar a gusto, pues nuestro aprendizaje va a ser mucho mejor. ¿Sale, papás? Entonces, nuevamente, estoy a su servicio, ya saben que pueden comunicarse conmigo si tienen alguna duda, etcétera. Bueno, en particular, pueden mandarme inbox, ¿sí? Por el Face estoy en psic, Gustavo Vázquez, sale, mi correo electrónico es gustavovázquezv@yahoo.com.mx o directamente llamar aquí al consultorio.
Saben que muchas veces no puedo contestar de inmediato, pero bueno, cuando me desocupe, si me dejan recadito, yo me comunico, ¿sale? 595 95 44 520. Y sí, ahorita que estamos en pandemia, estoy dando consultas vía internet igual, a través de videollamadas. El chiste es trabajar y que todos, en efecto, no pongamos ahorita, repito, el pretexto de todo esto para estar mal. No, yo siempre soy de la idea, seamos positivos y si la vida, como dice por ahí la canción, ¿verdad? Nos da limones, pues aprendamos a hacer limonada, ¿sale? Acuérdense, no siempre hay las condiciones ideales para vivir la vida. Entonces, aprendamos a lo que la vida nos está dando, aprovecharlo y vivir bien. ¿Sale, papás? Bueno, que estén muy bien y claro, estamos en contacto. Hasta luego.